Buenos días, mi nombre es Jennifer Estefanía Villavicencio Saltos, estudio en la Universidad de Laica Eloy Alfaro de Manabí en la carrera de Medicina en Facultad de Ciencias Médicas. El tema del que yo les voy a hablar es sobre las venas. Las venas transportan la sangre desde la periferia corporal al corazón, son fácilmente dilatables y tienen una función de reversa. Las venas de la circulación sistemática transportan sangre pobre en oxígeno y las de la circulación pulmonar sangre rica en oxígeno. Bien, la sangre venosa de la cabeza y el cuello se vierte a cada lado en los grandes troncos venosos de la base del cuello, esto mediante 6 venas principales, que son la vena yugular interna, la vena yugular externa, que las podemos ver aquí en el gráfico, y que bueno, no podemos observar, pero las veremos más adelante, son la vena yugular anterior, la vena cervical profunda, la vertebral y las venas tiroideas inferiores. Todas estas 6 venas son las principales de la base del cuello. En la región anterior del cuello vamos a encontrar las venas yugular interna, externa anterior y las venas tiroides inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que van a estar anteriores a la columna cervical y las venas cervical profunda y vertebral pertenecen a la nuca y a la región vertebral. Bien, respecto a los territorios de los troncos venosos, cada uno va a poseer uno distinto. En cada una de estas venas ya anteriormente nombradas, ¿qué vamos a estudiar nosotros? Vamos a estudiar las ramas de origen, el tronco venoso y las ramas colaterales. Y por último escribiremos la vena subclavia, que si bien pues esta es la que recibe en la base del cuello, es la vena yugular interna, externa y anterior. Hola a todos, soy Luis Muñoz, estudiante de la Facultad de Medicina del ULEM. En este video les voy a hablar sobre la vena yugular interna, sus ramas de origen, trayecto, relaciones y afluentes. La vena yugular interna se encarga del drenaje venoso de la sangre de la cavidad craneal, de las órbitas, de una parte de la cara y de la mayor parte de la región anterior del cuello. La vena yugular interna tiene su origen en el agujero rasgado posterior o agujero yugular y su desembocadura a nivel del tronco venoso brachiocefálico. Las ramas de origen de la vena yugular interna son los senos de la dura madre. Existen 21 senos, de los cuales 5 son impares y el resto son pares. Tenemos que estos senos se dividen en 2 grupos, en un grupo póstero superior y un grupo antero inferior. El grupo póstero superior se encuentra formado por los senos sagital, por el seno sagital superior, el seno sagital inferior y el seno recto, que estos 3 son impares, y por los senos marginales y por los senos transversos, que son pares. Es decir, tenemos a cada lado. El grupo antero-inferior está formado por los senos cavernosos, que constituyen un confluente venoso donde desembocan la vena oftálmica, la vena principal de la retina, los senos intercavernosos, los senos esfenoparietales y el plexo basilar. Toda esta sangre venosa luego se dirige hacia los senos sigmoideos, donde confluyen, y finalmente se continúan como el tronco venoso yugular interno. Para estudiar el trayecto de la vena yugular interna, vamos a dividirlo en 4 porciones, en las cuales tenemos que se relaciona en el foramen yugular, tenemos relaciones en el espacio retroestilio, en el espacio laterofaríngeo, tenemos en el cuello y finalmente en su desembocadura. Ahora empezaré con el trayecto y las relaciones de la vena yugular interna en el foramen yugular. Tenemos que recordar que este foramen yugular o agujero rasgado posterior solo se encuentra presente en un cráneo articulado. Se da por la unión entre el hueso temporal y el hueso occipital. Podemos verlo en la imagen como el seno sigmoideo continúa y atraviesa el agujero rasgado posterior y se continúa como vena yugular interna. En este agujero, las relaciones que tiene la vena yugular interna son con el seno petroso inferior y con los nervios craneales 9, 10 y 11. Tenemos el glosofaringeo, el vago y el accesorio.
Después de que la vena yugular interna pasa por este agujero, tenemos que a nivel del temporal se da una gran dilatación que se conoce como el bulbo de la vena yugular interna, que se aloja en la fosa yugular de la cara postero inferior del peñasco del temporal. Cuando pasa el foramen yugular, tenemos que la vena yugular interna se sitúa en el espacio retroestilio, que está contenido en el espacio laterofaríngeo. El espacio retroestilio está descrito por los siguientes límites. Tenemos, como su nombre lo indica, que se encuentra por detrás de la apófisis estiloides, se encuentra por delante de las apófisis transversas de las vértebras cervicales, se encuentra por fuera de la faringe y por dentro de la parótida y de la apófisis mastoides. El contenido de este espacio retroestilio está definido por la vena yugular interna, la arteria carótida interna, los nervios craneales 9, 10, 11 y 12, que corresponde al glosofaringeo, al nervio accesorio, al nervio vago y al nervio hipogloso. Además, aquí encontramos troncos simpáticos cervicales y algunos linfáticos. En esta imagen esquemática podemos observar las relaciones de la vena yugular interna en el espacio retroestilio. Tenemos que el nervio glosofaringeo se dirige inferiormente, pasa por el agujero rasgado posterior y se relaciona con la cara medial de la vena yugular interna. Luego ya se aleja de esto. El décimo par, o nervio vago, o nervio neumogástrico, también se relaciona con la cara medial de esta vena. Luego se dirige inferiormente entre la vena yugular interna y la arteria carótida primitiva, en la cual van a formar el paquete vasculonervioso del cuello. Luego tenemos al nervio accesorio, el cual tiene dos ramas, una interna y otra externa, en la cual interna se dirige hacia el nervio vago, con el cual se unen, y la rama externa tiene esta dirección, que puede estar por la cara anterior o la cara posterior de la vena yugular interna. Luego tenemos al hipogloso. Después de salir del conducto del hipogloso se dirige hacia la vena yugular interna y se relaciona con la cara medial para luego incurvarse anteriormente y dirigirse hacia la lengua. Después de su recorrido por el espacio retroestilio, la vena yugular interna se sitúa en el cuello, en la cual se sitúa lateralmente a la arteria carótida interna y a la arteria carótida primitiva. La vena yugular interna desciende verticalmente por el cuello y se encuentra en este espacio que observamos aquí. Este espacio se denomina el compartimento carotídeo, que está delimitado anteroinferiormente por el músculo esternocleidomastoideo y el músculo omoioideo. Por su parte medial se encuentra relacionado con la tráquea, el esófago y la glándula tiroides, todos ellos cubiertos por la fascia pretraquial. Posteriormente se encuentra relacionado con los músculos prevertebrales, las apófisis transversas de las vértebras cervicales y por la fascia prevertebral. Es importante mencionar que en esta parte de su trayecto, la vena yugular interna, junto con la arteria carótida primitiva y el nervio vago, forman el paquete vasculonervioso del cuello. Este paquete vasculonervioso está cubierto por la vaina carotidia. Un poco hacia abajo, la vena yugular interna se encuentra relacionada con el asa cervical. Un poco hacia arriba en su trayecto en el cuello, la vena yugular interna se encuentra delimitando el triángulo de Farabeuf. Este triángulo está formado por la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingofaringofacial y el nervio hipogloso. Dentro de este triángulo podemos encontrar como contenido la arteria carótida externa. A lo largo de todo su trayecto, la vena yugular interna se encuentra relacionada con los nódulos linfáticos cervicales profundos que rodean al compartimento carotídeo en toda su extensión. La vena yugular interna desemboca en el tronco venoso brachiocefálico del lado correspondiente, ya sea derecho o izquierdo.
Este tronco venoso brachiocefálico se forma por la unión de la vena yugular interna y de la vena subclavia. La unión entre la vena yugular interna y la vena subclavia dejan un ángulo denominado encrucijada de Pirogov o ángulo yugulo-subclavio. Este ángulo yugulo-subclavio es importante ya que en el lado derecho desemboca la gran vena linfática, mientras que en el lado izquierdo desemboca el conducto torácico. En esta imagen podemos observar las ramas colaterales o afluentes de la vena yugular interna. Tenemos en primer lugar a la vena facial, podemos observar a la vena tiroidea superior, encontramos también a las venas linguales, al tronco venoso tirolinguofacial, a las venas faringias, que en ocasiones termina en el tronco tirolinguofacial y este ya se denomina tronco tirolinguofaringofacial, y finalmente las venas tiroideas medias. Bien, continuando con la vena yugular externa, principalmente describiremos de esta, que es un vaso voluminoso que recoge la sangre de la mayor parte de las paredes del cráneo, de las regiones profundas de la cara y finalmente de los planos superficiales de la región posterior y lateral del cuello. El origen de esta vena está en la región parotidia, acaba en la base del cuello, donde desemboca aquí en la vena subclavia. Bien, en los ramos de origen, estos nacen en el espesor de la parótida, un poco inferior al cuello de la mandíbula, en la unión de las venas temporal, superficial y maxilar. Bien, en la vena temporal superficial proviene de una red venosa que ocupa toda la extensión del cuero cabelludo, desciende anteriormente al trago y posteriormente a la articulación temporomandibular. Esta vena penetra a continuación en la glándula parótida, donde se une a la vena maxilar. En la vena maxilar y plexo pterigoideo tiene su origen en la vena esfenopalatina, que esta es satélite de la arteria del mismo nombre. Bien, esta vena puede adoptar dos disposiciones diferentes, desde donde se origina hasta donde termina. En una de estas disposiciones es que conserva su individualidad propia a lo largo de todo su recorrido y discurre sobre todo inferior y lateralmente a la arteria. Se anastomosa posteriormente a la apófisis condilar de la mandíbula con la vena temporal superficial para así formar la vena yugular externa y por lo consiguiente en la otra disposición esta vena se convierte en dos plexos venosos anastomosados entre sí, que es el plexo alveolar y el plexo pterigoideo. Bien, en el plexo alveolar está situado sobre la tuberosidad del maxilar y el plexo pterigoideo se desarrolla en las dos caras del músculo pterigoideo lateral. Bien, en el tronco de la vena yugular externa, desde su origen hasta su terminación, esta vena yugular externa atraviesa sucesivamente las regiones parotídeas, esternocleidomastoide y supraclavicular. En la región parotidia, esta vena desciende verticalmente, se sitúa lateralmente a la vena carótida externa y cruza lateralmente por el nervio facial. En la región esternocleidomastoidea, la vena yugular externa, oblicua inferior y un poco posteriormente. Es como casi verticalmente y cruza oblicuamente el músculo esternocleidomastoideo. En la fosa supraclavicular, el trayecto de esta vena es muy corto. Atraviesa lo que es primero la lámina superficial de la fascia cervical, lateralmente al repliegue falciforme de Dittel y después la lámina petraclear de la fascia cervical, inferiormente al músculo omoioideo. Esta vena presenta generalmente dos válvulas, una en su parte media y la otra en su terminación. Bien, por último, en lo que son sus ramas colaterales, recibe a lo largo de su trayecto a la vena articular posterior y a la vena occipital. También a la vena occipital superficial, a las venas, porque son algunas, las venas occipitales superficiales, varias ramas cervicales subcutáneas, entre las cuales se distinguen una vena superficial posterior y la vena de la cavidad timpánica y la vena supraescapular. Dentro de esta vena encontramos que se anastomosa con la vena yugular anterior por medio de varias ramas, con los plexos vertebrales mediante las ramificaciones profundas de las venas occipitales
y de forma frecuente también con la vena cefálica a través de una rama que pasa a veces inferiormente. Bien, continuando con lo que es, bueno, la vena yugular anterior. Esta drena una parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello. Se forma de la unión en la región suprayoidea de varias pequeñas venas submentonianas superficiales. Desciende un poco lateralmente a la línea media hasta las proximidades de la escotadura yugular del esternón y se dirige transversalmente en sentido lateral hasta su terminación en la vena subclavia. Vamos a encontrar, o sea, se encuentra en relación con los nódulos linfáticos yugulares anteriores. En sus ramas colaterales, la vena yugular anterior recibe ramas provenientes de los tegumentos y músculos vecinos. Esta vena se anastomosa con las venas tiroideas y con la vena yugular anterior del lado opuesto, mediante una o varias anastomosis transversales o oblicuas. Una de ellas, la más importante y que bueno, raramente falta, une las dos venas yugulares anteriores en el espacio supraesternal a la altura del codo que forman sus segmentos vertical y transversal. Bien, en lo que es la vena vertebral, a lo largo de todo el conducto vertebral existen plexos venosos denominados plexos venosos internos, vertebrales internos, y en lo que bueno es en la parte de alrededor hay dos plexos vertebrales externos que se dividen en anterior y posterior. En el cuello, el plexo vertebral externo posterior está especialmente desarrollado en el espacio comprendido entre el hueso occipital y el atlas, donde aquí adopta el nombre de plexo venoso suboccipital. La vena vertebral es una vena generalmente única que es satélite de la porción cervical de la arteria vertebral. Se forma a partir de la unión de varias vénulas que provienen del plexo venoso suboccipital, de la vena condilia posterior, de la vena emisaria mastoidea e incluso de los músculos de la nuca. En sus ramas colaterales, esta vena recibe las venas provenientes de los plexos vertebrales externo, anterior y posterior, los ramos espinales provenientes de los plexos venosos vertebrales internos, la vena vertebral anterior, la vena vertebral accesoria, y está anastomosada mediante sus ramas de origen con los senos de la dura madre. Bien, en la vena cervical profunda, es extravertebral y está situada profundamente en la nuca. Desde su origen en la confluencia occipitovertebral, esta se dirige primero oblicuamente en sentido inferior y medial, posteriormente al músculo oblicuo inferior de la cabeza hasta la apófisis espinosa del axis, donde aquí se anastomosa con la del lado opuesto, después asciende oblicuamente en sentido inferior y lateral entre el músculo semiespinoso de la cabeza y transverso espinoso, hasta la apófisis transversa de la séptima vértebra cervical. Bien, en sus ramas colaterales recibe un gran número de venas de los músculos de la nuca. En su anastomosis, esta vena cervical profunda comunica superiormente con la circulación venosa intracraneal y mediante las venas occipitales con las venas yugulares internas y externas. Bien, en las venas tiroides inferiores, estas nacen en número variable de la porción inferior de la glándula tiroides, descienden anteriormente a la tráquea, se anastomosan entre sí y se reúnen finalmente en uno o dos troncos principales que desembocan en la vena brachiocefálica izquierda. Bueno, por último, en la vena subclavia, esta es la continuación de la vena axilar y se une a la vena yugular interna para constituir la vena brachiocefálica del lado correspondiente. Se origina anteriormente a la arteria subclavia frente al borde inferior del músculo subclavio y termina posteriormente a la articulación externoclavicular. Esta se dirige casi transversalmente de lateral a medial. Corresponde anteriormente con el músculo subclavio y la clavícula. Posteriormente lo hace primero con la arteria subclavia, de la que está separada en su parte media por el músculo escaleno anterior, y después con la cúpula pleural por medio de la fascia endotorácica.
Esta vena recibe en su cara superior las venas yugulares externa y anterior. En cada uno de sus extremos posee un par de válvulas suficientes. Esta ha sido toda mi exposición. Espero que les haya gustado y haya sido de su entendimiento. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado y que sea de gran utilidad.